Hola y bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Hablando y ya con Aleja. Y el Guerre. Bueno, en este capítulo del día de hoy vamos a aprovechar que estamos en el mes de noviembre y les vamos a contar historias sobre las ánimas, en memoria pues de ellas y de las personas que pues ya pasaron al otro plano. Como introducción pues a este especial del mes de ánimas, vamos a contarles como de dónde viene la concepción de las ánimas y cuándo empiezan a hablar de ellas. Inicialmente, de los primeros relatos, de las primeras historias que hay de las ánimas, se remontan a el siglo XVI, en especial en España. Entonces se habla más que todo como del tema de las ánimas, porque en esa época y por el tema pues de la religión se les hacía a estas personas misas que hoy en día se siguen haciendo, pero como que era pues muy sonado ese tema, como el tema de los sufragios, que eran pues misas en honor para las ánimas, o sea, especialmente solo para las ánimas y no era como se suele hacer hoy en día, que al final dicen como pues las oraciones para las ánimas y ya, sino que son en especial para que estas pues se salven. Y ahí es como donde comienzan más que todo a escucharse relatos sobre apariciones de personas que ya pasaron al otro plano, que aparecían pues a los que seguían vivos para que intercedieran por ellas y les realizaran oración para ellos poder pasar pues a otro plano como más trascendidos. Entonces ahí es donde comienzan a escucharse estas historias. Y vamos ya a empezar a contarles algunos de los relatos sobre las ánimas. Bueno, como primera historia, bueno, la voy a contar yo. Ujú. Hay que recalcar y recordar una cosa, y es que en cuanto a todo este tema de las ánimas, se tiene que tener muy presente a un sujeto que es muy repetido en diferentes sitios del mundo, que es el animero. Y el animero empezó principalmente en España. Ya aquí en Latinoamérica se le dio un poco más diferente, pues como que esa idea. Y en resumidas cuentas, para no alargar qué es un animero, esa es una persona la cual se encarga de muchas veces desde finales de octubre, principios de noviembre y también en ocasiones es todo noviembre que se encarga, como por así decirlo, sacar las ánimas a dar un paseo por la ciudad, por el pueblo, como para que las personas de este recinto les manden un Padre Nuestro en nombre de ellas. Bueno, ya teniendo claro cuál es la función de un animero en la cultura, pues de todo esto del mes de las ánimas, la historia mía se sitúa exactamente en Bello. Es una historia con la que yo he crecido casi toda la vida, pero no porque yo haya vivido en Bello, sino porque mi familia es de Bello. Pues la familia de mi papá es de Bello. Entonces allá, pues mi papá me cuenta muchas historias sobre el animero de ese lugar, porque a él le llegó a tocar todo esto. Entonces, bueno, la historia es, primero hay que entender por qué se volvió animero, ¿cierto? Esa persona de Bello, el animero de Bello. Resulta que la historia de él es que por alguna razón, no especifica mucho qué es, pero por una razón que eso sí dicen que es injusta, a él lo encarcelaron y lo metieron como que por un crimen que no había cometido, lo metieron en la cárcel por muchos años. Y él una noche le dijo a las ánimas del purgatorio, les rezó y les dijo que si lo lograban sacar libre, eh, él iba a encargarse de ser el animero hasta que se muriera y que todos los meses, todos los años, en el mes de noviembre, iba a sacar a todas las ánimas a dar un paseo por el pueblo para que las personas le hicieran un Padre Nuestro en nombre de ellas. Resulta que él se acostó a dormir después de rezarles a ellas y al día siguiente, como por magia, amaneció en la cama de su casa. O sea, él se durmió en la celda y amaneció en la cama de su casa. Y esa es la historia que es sobre ese animero. O sea, ya ustedes verán qué credibilidad le ponen. Pero esa es la historia sobre el animero. Resulta que él a partir de ahí empezó, obviamente todos los noviembres de todos los años, él empezaba a sacar a las ánimas desde el cementerio de Bello y les daba pues una vuelta por todo Bello. Mi papá me cuenta que era muy terrorífico como él daba la vuelta, porque él iba por los barrios y eso sí, que se tenía como una creencia tan fuerte sobre el mes de noviembre y el paso del animero, que hasta incluso los negocios del parque, los de licor, los prostíbulos, las tiendas, todos,
cerraban a la hora que él pasaba. Mm. O sea, él pasaba a cierta hora de la noche y en ese momento todos los negocios cerraban porque se supone que uno no puede mirar a las ánimas. Entonces, incluso cuando él pasaba por los barrios, que eran por las casas, la creencia era que todos tenían que cerrar las ventanas, pues, perdón, las cortinas de las ventanas para no ver hacia afuera. Y él siempre pasaba y gritaba como era, mi papá siempre dice que era como el mismo sermón y decía, un Padre Nuestro para las ánimas del purgatorio por amor a Dios. Pero él no lo decía así, él lo decía más terrorífico, así, él decía como, un Padre Nuestro para las ánimas del purgatorio por amor a Dios. Uy, no, Así. ¿qué es Entonces, eso? imagínense eso, en una calle totalmente sola Y en y la más noche. en la noche, Uy, y era no. una creencia que tenía todo bello, que era sobre el respeto que se le tiene que dar al animero cuando daba el paso con las ánimas. Pero eso hace cuántos años más o menos. No, hace mucho mi papá en este momento tiene 64 y él pues él era chiquito, tenía por ahí 10 entre 10 y 15 años, o sea, fue hace demasiado tiempo. Mm. Resulta que la historia es que, bueno, cuando él pasaba, pues, se supone que todos tenían que rezarle un Padre Nuestro. Entonces en la casa siempre se reunían todos y rezaban un Padre Nuestro para las ánimas del purgatorio cuando pasaba este animero. La historia es que se supone que todos, quien quisieran acompañarlo, lo podían acompañar. Eso sí, solamente podían estar como al frente de él y con una condición de que no pueden mirar hacia atrás, Mm. porque si miran hacia atrás, se supone que se desmayaban o se morían si miraban hacia atrás. Porque si miraban hacia atrás se suponía que miraban y pues podían ver a todas las ánimas que ¿Qué está sacaron del pasando? cementerio. Ah, bueno, porque el animero sale del cementerio y da una vuelta por el pueblo y vuelve y las lleva al cementerio antes de que amanezca. Esa es la labor del animero. Entonces supone que si miran hacia atrás ven a todas las ánimas. Entonces Ujú. que supuestamente se mueren o se desmayan. La cosa es que una vez empezó como que a rondar un voz a voz dentro del bello, que era que el animero, perdón, que el animero salió y que en esa noche se le pegaron, pues, perdón, se le juntaron a la caminata unos muchachos, unos jóvenes. Y pues obviamente él no les dice nada porque se puede, con la Ujú. condición de que ellos vayan rezando, vayan pidiendo un Padre Nuestro por las ánimas y al mismo tiempo pues que no miren hacia atrás, esas son las condiciones. Entonces él no les dijo nada, se fueron con él. Hasta que llegó un momento en el que esos muchachos salieron fue con la idea de querer comprobar si miraban hacia atrás, si se veían las ánimas. Entonces resulta que llegó y que uno de ellos miró hacia atrás y que se desplomó. ¡Pah! Entonces que el animero no paró ni a socorrerlo ni nada. El animero le Siguió. intentó seguir derecho. O sea, el animero pasó por encima de él y siguió. Y que todo siguió. Y este muchacho es que no se murió. Y que la historia era que este al otro día les contó a todos que sí, que él vio o sea, que él vio un mundo de gente detrás del animero, pero que no eran personas normales, sino que eran personas que parecían como, pues como que personas que les faltaban partes, personas que parecían como si estuvieran derritiendo, o sea, que era una cosa muy tesa y que se desmayó del susto. Pero pues esa era la historia, o sea, no, en realidad no se murió, sino que se desmayó. Ujú. Y así damos por inicio a las historias de las ánimas del purgatorio. Ah, bueno, perdón, y se supone que cada vez que pasan el animero con las ánimas por el pueblo, Ujú. cada Padre Nuestro que se haga, Mm. cuando el animero dice que hagan el Padre Nuestro porque le está pasando con las ánimas, se supone que cada Padre Nuestro sirve para que un ánima se libere y pueda subir al cielo. Ah, bueno, Interesante. sí, porque cabe aclarar de que las ánimas en realidad no son, pues son espíritus, pero son espíritus buenos de las personas que habitaron este mundo. Pero lo que sucede es que esas personas supuestamente no alcanzaron como a confesarse o a hacer los santos óleos, que Sí. dentro de la religión católica se sabe que son los santos óleos, que antes de morir el padre reza pues sí, reza Unas unas oraciones que oraciones. la verdad no sé cuáles son, pero le hace los santos óleos a una persona antes de morir. Entonces supone que las ánimas son personas que no alcanzaron ni a confesarse ni a tener los santos óleos antes de morir, pero que eran personas que eran buenas. Entonces lo que ellos tienen que hacer es ir al purgatorio y en el purgatorio deben de cumplir, por así decirlo, o pagar por sus penas para poder alivianar su cuerpo, Ujú. perdón, alivianar su alma y poder ascender al cielo. Entonces por eso es que las ánimas piden Padre Nuestros y también por eso las ánimas como que hacen favores a las personas a cambio de Padre Nuestros. Está bacana esa historia. Pues y más de que es como de acá, pues de la ciudad. Sí, es aquí de Medellín. Increíble.
vamos con la siguiente historia. Esa historia también tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Santi, de que muchas veces las ánimas piden favores para que ellas puedan pues trascender, porque ellas se quedan como quien dice estancadas pues en un plano y lo que ellas necesitan es pues de oración. Entonces esta historia es en Francia y le ocurre a una muchacha muy joven que ella es empleada, pues era empleada del servicio. Ella cuenta que cuando ella pues trabajaba de empleada del servicio, ella una vez recibió pues como una charla donde le contaban todo el tema de las ánimas y qué pasaba pues como con estas almas que quedaban en pena y que se quedaban pues ahí estancadas y que no podían lograr trascender. Entonces este tema a ella la toca mucho y como que se queda pensando pues como uno como persona acá que puede hacer por ellas. Entonces, desde que ella escucha esto, ella lo que hace es como un tipo de promesa con ella misma y dice que cada mes ella les iba a hacer o celebrar una de estas misas que en este caso también se les llaman sufragios para que ellas se pudieran pues salvar, ya que decían que cada vez que uno le celebraba una misa a las ánimas, podían pues trascender o podrían liberarse como de ese sufrimiento que ellas estaban penando o cumpliendo. Entonces, bueno, sabiendo que ella era pues empleada del servicio, ella no podía pues como permitirse muchos lujos por el tema del sueldo y de lo que ella ganaba. Entonces ella ahorraba pues muy devotamente y muy fielmente para ella poder cumplir la promesa que había hecho de que mes a mes les iba a dedicar una misa a las ánimas. En una, en uno de esos momentos, ella va con su jefe, pues o como, sí, con la dueña de la casa a la ciudad principal, porque ellos eran como de un pueblo, van a la ciudad principal y ella se enferma, van a París y ella se enferma. Entonces, bueno, la llevan al hospital, su jefe de la casa pues como la deja allá, se queda ya hospitalizada y ella está pues muy enferma, logra recuperarse y cuando sale, ella se acuerda de que no le había dedicado ese mes la misa a las ánimas. Entonces ella estaba muy preocupada y muy triste porque no iba a poder cumplir la promesa y le quedaba muy poco dinero, le quedaba un franco. Y ella dice, con eso ella no podía pagar pues como que la misa del mes. Pero entonces ella muy en su interior, ella va a la iglesia más cercana, va y le habla al padre y le dice, por favor, yo quiero dedicarle una misa a las ánimas, solamente tengo ese dinero. Y el padre pues aceptó, le dedicó la misa y ella pues como que quedó tranquila por ese lado, pero ella seguía triste porque en ese momento pues ya no tenía trabajo porque había quedado como muchas semanas hospitalizada y ya pues había gastado lo último que le quedaba en la misa pues por el tema de la promesa y no tenía pues ya ni dónde dormir ni qué comer, no tenía nada. Entonces bueno, ella quedó como al final de la misa y se le veía en su cara preocupación porque pues Sí, no, obvio. no tenía trabajo, no tenía nada. Y se le acerca un joven y le dice a ella como que no, pues que qué le pasaba, que porque ella estaba así de triste, que en qué le podía ayudar. Entonces ella llega, le procede a contar pues toda la historia de que ella había quedado hospitalizada, que ella le había dado pues el último centavo, el último dinero que quedaba para ofrecerle la misa a las ánimas. Y él le dice como que yo creo que yo la puedo ayudar a usted. Yo sé de un trabajo que usted puede hacer muy cerca de acá. Entonces ya va con el muchacho que la lleva a una casa que él le dice, yo sé que esa señora necesita de una empleada del servicio y allá la pueden contratar, venga, vamos. Entonces van, tocan la puerta, el timbre y les abre la señora. Entonces, pues ella ahí, en ese punto, el señor la llevó hasta la puerta, pero ya, o sea, se fue, la dejó ahí. Ella toca la puerta y le dice como que, hola, yo vengo acá en busca del trabajo, me dijeron que están buscando una empleada del servicio y la señora le dice como que, ¿qué? ¿Cómo así? Si yo no le he dicho a nadie que yo necesito una empleada del servicio, pues incluso hace unos minutos yo la acabé de despedir, pues o a menos de que usted se haya encontrado con la empleada y le haya dicho pues que yo estaba buscando una empleada nueva y ella le dice, no, pues para nada a mí me avisó pues un muchacho joven que me dijo que usted estaba buscando a alguien y ella le dijo como pues no es que eso es imposible porque es que yo vivo sola, o sea, yo no le he contado a nadie, nadie sabe, pues que es imposible.
Y le dijo, no, mire, la persona que está en el cuadro, ya había un cuadro en la casa que estaba colgado, la persona que está en ese cuadro, ese hombre joven, fue el que me dijo que usted estaba buscando a alguien. Y le dijo, ¿qué? No, niña, eso es imposible. Ese es mi hijo y mi hijo ya se murió hace más de un año. Entonces ahí está como esa explicación o lo que dicen tanto de que muchas veces cuando uno hace esas plegarias por las ánimas, ellos le devuelven a uno como los favores, entonces se los devuelven de una manera como por dos o por tres. O sea, si uno, digamos, Ujú. hace un Padre Nuestro, la oración a las ánimas, ellos le devuelven a uno el favor. Entonces es como una de las demostraciones de que las ánimas sí son agradecidas y le devuelven a uno pues los favores que uno acá hace por ellas. Oh, está buena. Eso es increíble. Yo tengo otra historia. Otra historia. Esta se sitúa en Perú, ¿cierto? Yo la consulté. Resulta que en un pueblo de Perú existe como esta leyenda Ujú, dentro del pueblo. Bueno, todo empieza desde el punto, desde el animero, ¿cierto? El animero de ese pueblo, bueno, cabe recalcar que esta creencia de las ánimas y el metro de los muertos no solamente es de Colombia, sino que también se vive en México, en Guatemala, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en casi toda Latinoamérica, si no es por decir toda Latinoamérica, se vive esta creencia. Entonces, bueno, en Perú, en este pueblo se tiene el animero. Este señor se supone que pues siempre daba la vuelta por todo el pueblo, igual que la anterior historia que les conté, siempre daba la vuelta por todo el pueblo, como que dándole, sí, dándole el paseo a las ánimas por el pueblo para que les dieran un Padre Nuestro en nombre de ellas. Resulta que al mismo tiempo, bueno, no, igual que aquí en Colombia tienen la creencia de que cualquiera se puede unir con la condición de que pidan un Padre Nuestro hacia las ánimas y que no miren hacia atrás. Resulta que en este pueblo tenía mucho como de costumbre no rezar dentro de las casas, sino que cada vez que el animero venía, eh, él avisaba, él decía que un Padre Nuestro para las benditas ánimas del purgatorio, y con eso la gente sabía que él ya venía y ellos lo que hacían era salir a la calle y la costumbre era que todos lo acompañaban en el recorrido. Eso sí, se tiene como que la regla de que el animero entra solo al cementerio por las ánimas y a unas cuadras del cementerio es que se puede empezar la gente a unir. Y unas cuadras antes de llegar al cementerio también la gente tiene que ir, por así decirlo, a la caminata y dejar al animero solo porque él es la única persona que puede entrar con las ánimas al cementerio a volverlas a dejar allá. ujú. Entonces, como todo noviembre, como todos los noviembres de todos los años, todos se unían pues a la caminata de él y también se iban para sus casas unas cuadras antes del cementerio. Cuando el cura, perdón, el padre pues del pueblo, le parece muy raro que ya van 2 días que no sacan las ánimas en noviembre como El a paseo. dar vueltas, a dar el paseo. Entonces empiezan a buscar a este señor, empiezan a buscar al animero. Cuando buscan en su casa, pues en su casa estaba cerrada, pues no había nadie, tocaban, no había nada, no había movimiento, empezaron a buscar en dónde estaba el animero. Cuando, bueno, encontraron en el cementerio al animero con su campanita de cobre y con su crucifijo en la mano, en una posición fetal y con una cara de terror impresionante. Pero estaba vivo, pues. No, estaba muerto, llevaba ya 2 días de muerto. Entonces, Horrible. todos dijeron como que esto qué fue. Resulta que, bueno, el padre dijo, mientras resuelve la policía qué pasó con este señor, no podemos dejar a las ánimas sin pasear en noviembre, porque normal, Está todo charro. no podemos dejar a las ánimas sin pasear en noviembre. Entonces empezó como por así decirlo, una convocatoria dentro del pueblo a ver quién iba a ser el animero nuevo. Vacante por animero en Perú. El Magneto. Un puto trabajo. Entonces empezaron a buscar y resulta que le tocó a un señor. Ese señor, pues él mismo se ofreció, él mismo como que "Ah, yo quiero ser". Entonces, como nadie más había postulado, entró derecho. Entonces, ya cuando resulta
que él la primera noche, cuando fue al cementerio a sacar a las ánimas, lo primero que encuentra es que a él, o sea, las llaves del cementerio solamente las tenían tres personas del pueblo. El sepulturero, el cura o el padre pues de la Ujú. iglesia y el animero. Son los únicos que tienen las llaves del cementerio pues con la función de que puedan sacar a las ánimas a pasear. Resulta que este joven, no, este señor, cuando va a abrir con las llaves la puerta del cementerio, inmediatamente se abren solas las puertas. Uy, Entonces qué escalofríos. entonces él queda tieso, pues se queda inmóvil por el miedo. Ujú. Cuando de la nada él ve que se van saliendo todas las ánimas o sea, van saliendo todas las ánimas hacia la puerta. Y lo que a él le Mm, pareció demasiado tenebroso fue que entre todas las ánimas estaba el alma del anterior animero. Pero lo curioso de esto, mm, uy, lo curioso escalofríos. de esto es que el alma del animero no quería estar ahí. El alma del animero quería salir del cementerio. Él trataba y forcejeaba y trataba de salir y no podía. Y era porque todas las ánimas lo cogían de los pies y lo jalaban hacia adentro. ¿Y por qué lo querían? Ya va. Ay, no, qué Resulta horrible. que entonces el nuevo animero no, pues le dio miedo y se fue. Renunció a su vacante. Sí, les dijo, "Ay, por aquí no paso". Entonces él llegó, salió corriendo y fue a donde el padre y le dijo, aquí están las llaves, yo no voy a ser animero. Y le contó al padre qué fue lo que vio. Entonces el padre quedó muy extrañado y dijo como que eso está muy raro. Resulta que al día siguiente dijeron como que no, la verdad, tenemos que seguir investigando. Siguieron investigando como o sea, abriendo más la investigación sobre este animero y no encontraban nada. Resulta que a los 20 días, en la casa del animero, del que se había muerto, empezó a oler muy maluco. Entonces el padre tomó la decisión con el alcalde de que por la salud del pueblo, por salud pública, tenían que abrir la casa y ver qué había porque olía o sea, olía como a putrefacción dentro de la casa del animero. Entonces lo que hicieron fue forzar la puerta, la abrieron y cuando entraron se dieron cuenta que el animero tenía muchos libros de brujería y tenía restos de seres humanos en su casa Mm. porque él practicaba la brujería. Y bueno, resulta que el padre fue el encargado y el único que pudo como que leer los libros que el animero tenía y también leer sobre unos textos que el mismo animero había escrito. Entre estos, pues el único que tuvo acceso a ellos era el padre. O sea, eso quedó como que nadie más del pueblo puede leer eso, solamente el padre. El padre leyó y resulta que el animero lo que hacía es que aprovechaba, por así decirlo, su trabajo de animero para hacer brujería y, como por así decirlo, coger a las ánimas y que le hicieran favores a él de brujería. Entonces él condenaba más a las ánimas. Y resulta que él murió, o sea, nadie sabe cómo murió, o sea, se supone que las mismas ánimas lo mataron Ujú. y no lo dejaban salir del cementerio porque él ya había quedado condenado de por vida por el mal que le había hecho a las ánimas en ser animero y salir a pasearlas por el resto de la eternidad. Y se supone Así que, muerto. sí, y se supone que en el pueblo todavía se escucha la voz del animero pidiendo por las ánimas del purgatorio y con la campanita de cobre. Sí, está muy miedosa. Muy miedosa esa historia. Es tremenda. La verdad, Mm. qué peligro, qué peligro. Y la verdad, lo de las ánimas sí está comprobado. O sea, muchas personas sí creen en ello porque No, sí, existen o sea, obviamente. y se hacen favores de verdad. O sea, si ustedes no lo creen, los invito. Pídanle un favor. No, sí, si no creen, los invito a que hoy por la noche les digan las ánimas de que por favor los despierten a X hora. Solamente eso. Voy a hacer también una historia. Es muy corta. Tiene que ver con eso. Cuarta historia. Es verídica, es verídica. Esa historia es, es una historia anónima. Es una historia anónima de una persona Anónima. anónima. Anónima que no quiere que digamos quién es. Pues por eso es anónimo. Bueno, eh, esta historia comienza
también, pues como antes de dormirse. Esa persona cree pues en las ánimas, les reza pues a las ánimas y se puede decir que es devota de las ánimas. Y tenía pues problemas como para despertarse o pues sí, no quería quedarse pues dormida esa persona porque al otro día tenía que madrugar muy temprano porque esa persona trabajaba en una fábrica y debía de estar despierta a las 3 de la mañana porque pasaba una ruta a recogerla a la casa. Entonces, en esta historia, esta persona como que no le funcionaba el reloj. O sea, el reloj le había dejado de funcionar, entonces necesitaba pues despertarse temprano porque tenía que ir a trabajar. Entonces, antes de dormirse, esta persona dijo, ánimas, por favor, no dejen que me quede aquí dormido hasta el otro día. Despiértenme, por favor, para poder ir al trabajo y pues sí, no pasó nada. Esta persona normal se quedó dormida y al siguiente día, pues o en la madrugada más bien, esa persona siente como que alguien se le sienta en la cama y dice el nombre de la persona. En este caso voy a decir Santiago. Entonces dicen Santiago una vez y a la segunda Santiago. Y ya, y se despierta y de una pues esa persona cuenta que no sintió para nada de miedo. Dijo, es que, ay no, muchísimas gracias, ánimas, gracias por despertarme. Y así, y se fue a trabajar. Entonces, esa es una de las historias de que de verdad las ánimas sí le hacen favores a uno y que si uno es devoto y cree en ellas, sí le van a hacer los favores. También yo digo que si uno le pide un favor, uno debe de ser pues agradecido o agradecida con ellas y también devolvérselos, ya sea como con un Padre Nuestro, una oración a las ánimas, un rosario, una misa, lo que sea. Y también tenerles respeto, porque hay personas que no creen pues en eso y o las pueden retar, pero sí existen y hacen favores. Es que de hecho lo que tú dices, o sea, no es ni siquiera porque uno sea buena gente y les devuelva el favor rezándoles un Padre Nuestro, sino que según la creencia es que si tú le dices a las ánimas como que ánimas por favor, despiérteme a tal hora, Ujú. no sé, supongamos a las 3 de la A las 6 de la mañana, mañana. y tú te levantas y no agradeces y no rezas un Padre Nuestro, las ánimas lo que van a hacer es que todos los días te van a seguir despertando a esa hora hasta que tú les des las gracias y les reces un Padre Nuestro. O sea, Mm, es como un intercambio, como que ellas te hacen un favor, pero por lo mismo que yo dije ahorita, de que ellas hacen esos favores, pero con la intención de que uno les ayude con un Padre Nuestro a para alivianar trascender. su alma y poder trascender. Bueno, y una cosa que también dice mi papá, pues es como un dicho que él ha escuchado, y es que cuando las personas le piden a las ánimas, si uno no les devuelve el favor, ya sea por medio de una oración o una misa, ellas lo que hacen es como que lo matan a uno. O sea, como que le quitan la vida a uno. Eso he escuchado de mi papá, pues porque, pues Como por el sí. animero que la historia que conté. Pero yo digo que ese es Ujú. un caso muy extremo, pero es porque él hacía Sí, cosas sí. pues malas. Bueno, y acá ya ha sido una historia larga también de los favores Oh, a pues, las ánimas. Esta es una historia, pues es como muy vieja, es como de 1600. O sea, es una historia muy vieja. En esta historia, la protagonista es una mujer que era de una familia, pues como de mucho dinero. Y esa mujer eh, cuenta que cuando pues ella se fue a acostar un día en la noche, ella escucha que la llaman por su nombre. Y escucha que la llaman por su nombre dos veces. Y ella pregunta como, pues, ¿quién es? Y la persona que la llama responde, pues o la voz que la llama más bien responde y le dice, yo soy tu amiga que está hace 10 años penando en el purgatorio, porque nadie de las personas que es familiar de ella, o que fue familiar de ella, se acordó y rezó pues para que ella trascendiera o pues aliviara su pena. Entonces ahí ella le cuenta que le dieron, por decirlo así, la licencia o le dieron el permiso para venir a la tierra a pedirle ayuda a sus cercanos, conocidos o mm, amigos para que por favor rezaran por ella. Entonces ella, cuando le cuenta eso a su amiga, le dice que por favor le ofrezca para que ella pueda trascender 16 misas. mm, Ah, bueno, esa historia ocurre en México. Entonces, bueno, la amiga pues le creyó, porque sí, pues sí había muerto y todo eso, y le ofrece las 16 misas. Cuando acaban las 16 misas,
otra vez se le volvió a aparecer el alma de su amiga y le dice como que no fue suficiente, yo por favor necesito que me siga ofreciendo más misas porque no he podido pues como trascender. Entonces la amiga le dice como que claro que sí, pero yo necesito que usted me dé como una prueba para que me crean a mí. O sea, yo sí le creo a usted, pero a mí no me van a creer. Entonces, por favor, déjeme una prueba. Entonces, en este caso, el alma de la amiga lo que hace es que en la noche, en la siguiente noche, ella vuelve pues como al espacio de la habitación de la amiga y en esa época pues habían candelabros y todas esas cosas. Entonces había un candelabro que estaba como encima de una, era como una máquina de coser, pero pues tenía una tapita. Y lo que ella hace es que coge como que el fuego se impregna, por decirlo así, la mano y la estampa en esa tapita de madera. Mm. Entonces al otro día despierta la amiga y ella ve como esa mano estampada que parecía incluso pues como si fuera como un día, o sea, se veía pues como con relieve de lo que se había Ah, sí, quemado. sí. Entonces ella fue a mostrar eso y les dijo, miren que ella me está pidiendo ayuda, por favor, pues oren por ella. Y pues siguen orando por ella y cuentan que días después, o sea, después de que le hagan todas las oraciones y todo eso, se le volvió a aparecer la amiga y le dijo que gracias, que como que yo había podido trascender y estar pues como que en otro plano. Entonces ahí también muestran otras historias o cuentan de que las ánimas, como que en épocas anteriores, porque son historias ya muy viejas, que sí se les aparecían a las personas para que pidieran pues por ellas, para que hicieran el tema de las misas, de los sufragios, y hay muchas historias similares de que ellas llegan y estampan como que su mano para que, o sea, para que les crean y para que digan, yo sí estoy acá, de verdad, sí necesito la ayuda de ustedes. Entonces es como, a mí me parece muy, muy miedoso eso porque ya es como pasar el plano físico. Sí, como que ya trasciende y es porque ellas están en un plano en el que es muy ligado al plano físico. Ujú. O sea, como que ellos incluso dicen que muchas veces uno por acciones involuntarias que uno puede hacer a la hora de perder un ser querido, puede también obstaculizar su paso hacia el cielo y las obliga a quedarse en el plano del purgatorio. Ujú. Por ejemplo, dicen de que las personas que tienen a sus familiares o seres queridos en una urnita, pues las cenizas, que las dan como en una urna y que las guardan en sus casas. Esa es Que una eso es acción malo. que hace que este espíritu no pueda trascender. Entonces se queda como un alma bendita del purgatorio. También, por ejemplo, a la hora de morir, que una persona tenga muy en cuenta a ese ser querido que murió. Digamos, eh, supongamos que esa persona, o sea, miremos de un punto de vista, voy a dar un ejemplo muy extremo, pero algo así, de que digamos, esta persona se le murió su esposo, es una señora, se le murió su esposo, y ella por la mañana sigue haciéndole su café a su esposo y le deja Mm. su desayuno. O sea, son acciones demasiado, o sea, lo acabo de tirar Muy muy extremas. extremo, pero más o menos para que se den la idea. O sea, son acciones que del día a día pueden hacer que ese espíritu, esa persona, no trascienda porque lo sigue amarrando mucho Al plano al plano físico. físico. Y entonces son acciones que pueden ser involuntarias y que no sean de mala fe, ni pensando en afectar a su ser querido, pero sí afecta como ese paso al siguiente plano. No, eso que estás diciendo me acuerdo mucho cuando se murió mi abuelita por parte de mi mamá. Lo que pasa era que ella vivía con mi tía y mi tía siempre ha sido pues siempre fue muy apegada a ella y ella en el día a día pues la seguía, como por decirlo así, llamando o decía como que, ay, mamá, por favor, ayúdame a abrir esa tapa o ayúdame a destapar tal paquete que está súper duro. O sea, y todos los días ella seguía como físicamente teniendo conversaciones con ella. E incluso otra cosa que pasaba o que nos llegó a pasar a nosotros fue que cuando ella murió, nosotros le hicimos como un tipo de altar de Día de Muertos acá en la casa. Mi mamá se trajo un buzo de ella y lo tuvo aquí. Y mi mamá llegó a escuchar muchos sonidos a partir de que ella trajo el buzo y era como que
como que escuchaba pasos o escuchaba que se caían cosas y era por ese uso. Y mi mamá dijo, yo creo que es porque yo me traje ese uso y la abuela, mi abuela era muy apegada pues a las cosas que eran de ella, o sea, a ella no le gustaba que uno le cogiera lo que pertenecía a ella, entonces mi mamá de una asoció eso y dijo, mi mamá no le gustó que yo me hubiera traído el buzo de ella, yo se lo voy a devolver. Entonces ella estuvo con ese buzo acá por ahí, no sé, no sé si fue una semana o 5 días y mucho. Y ella llegó y lo devolvió. Y a partir de eso, y ella dijo, mami, vea, yo le devuelvo ese uso para que pues si no, no vuelva a pasar nada. Y ella nunca volvió a escuchar sonidos ni ruidos extraños acá. Y otra historia que tiene que ver con ella fue tiempo después de que ella pues hubiera muerto, comenzaron a acomodar pues el espacio de la casa, de como mover las energías, de que no quedara pues la cama en la misma posición, pero eso fue mucho, mucho tiempo después. Y una prima mía estaba organizando las cosas y ella escucha y ella cuenta que escuchó cómo llamaban a mi tía y dijeron pues el nombre de mi tía. O sea, como ¡Oh, llamando a la mamá, o Mayra! sea, llamando a la mamá de la prima. Sí, o sea, como que la abuela le estaba poniendo la queja a mi tía de que le estaban moviendo las cosas. Y es que, Mayra, pues como así enojada. Pues y ya ella no existía, pues ya se había muerto. Ujú. Y era porque le estaban otra vez desacomodando las cosas que ella tenía, pues como en su plano físico aquí. Y a ella no le gustaba que ya le cogieran las cosas. Y como había sido una muerte tan reciente, como que estaba, pues, el alma ahí presente. Es que de hecho por eso mismo dicen que cuando alguien se muere, que inmediatamente la pieza la tienen que, o sea, cambiar todo de su lugar. O sea, no pueden Ujú, dejar nada en su mismo punto, que porque también son cosas que amarran a esas personas a este plano. Eso es muy, ¿qué? Indescriptible. Pues no sé, es como muy difícil uno como en terminar de entender todo eso, ujú. pero es muy interesante a la misma vez. Digo que es enigmático porque es algo que muchas personas no creen, que otras sí creemos, y que muchas personas van a decir como, pues es una casualidad o es un invento. Igual va en cada quien creer o no. De todas formas, siempre he dicho que en estas situaciones el que no cree es porque no le ha pasado. Ah, sí. Yo tengo incluso, hablando de las abuelas, tengo una historia de mi abuela, que esa es corta, pero muestra también lo Ujú. de las ánimas, y es que ella una vez, pues sí, hace muchísimos años, iba caminando con mi abuelo por una... eso fue en Semana Santa. Aquí en Colombia se tiene como esa creencia, la verdad no recuerdo qué día es de Semana Santa, pero es un día en el que se recorren 7 iglesias. ¿Te acuerdas cuál es ese Yo creo día? que es Jueves Santo. Eso. eh, ju- Discúlpenos si es el Jueves Santo, por favor no nos funen. O sea, sí, aquí en Colombia tiene esa creencia de que en Semana Santa hay un día en el que se recorren 7 iglesias, ¿Sí es el mm, jueves? bueno, que son todo eso que tienen que ver con los monumentos y todas estas cosas. Ah, es Re- el mejor día. Sí, muy divertido. Resulta que, bueno, mi abuela estaba en ese tiempo y estaban recorriendo con mi abuelo, pues las 7 iglesias y eso pues se fue en Bello. Y estaban recorriendo y la última iglesia que estaban yendo a visitar, me cuenta mi papá, porque eso no me lo contó mi abuela, eso me lo contó mi papá, que se lo contó mi abuela a él. Resulta que la última iglesia que ellos iban a visitar quedaba como en un barrio muy maluco, o sea, muy, por así decirlo, peligroso, ¿cierto? Y casi siempre, como todos esos recorridos los hacía las personas a pie, entonces se iba mucho tiempo de la noche y la última iglesia se terminaba recorriendo tarde, tipo 11 de la noche, ya las personas estaban dirigiendo a sus casas o incluso apenas llegando a la última iglesia. Entonces, bueno, eso explica algunas cosas que voy a contar más adelante. Resulta que mi abuela estaba caminando con mi abuelo, estaban ellos dos solos cuando se estaban devolviendo de hacer la séptima parada en la iglesia y se están dirigiendo ya para su casa. Resulta que obviamente estaba muy tarde y era un barrio que, como dije anteriormente, era muy peligroso. Y que ellos vieron que venían como dos personas muy, muy sospechosas y que generaban incluso miedo. O sea, como que evidentemente ellos dijeron, nos van a robar. Entonces mi abuela era una señora muy devota, no solamente a las ánimas del purgatorio, sino en realidad a toda la religión católica. Y ella en ese momento se quiso encomendar a las ánimas del purgatorio. La verdad no sé qué oración habrá hecho, pero ella se Se encomendó encomendó. y que ellos llegaron y que pasaron justo al lado, ellos iban por una acera y los que
los iban a atracar o tenían posibilidad de atracarlos, iban por la misma acera de ellos en sentido contrario, o sea, que se iban a encontrar de frente. Ujú. Y que precisamente mi abuela termina de hacer esa oración y a los segunditos los que venían a atracarlos se pasaron de calle, se cruzaron hacia la otra acera y siguieron derecho. Cuando ya llegaron a la casa, pues mi abuela agradeció, rezó el Padre Nuestro. Y se supone, se dice la creencia de que cuando pasa esto es que la gente, o bueno, las personas que van a hacerle el mal a quien se encomendó a las ánimas, ven como una aglomeración de gente gigante. Entonces como Sí, que por eso mismo no les hacen nada, porque como que ven que un hay tumulto tantas de personas gente. y por eso incluso se pasaron de calle, porque a la vista de ellos como que vieron tantas personas que se pasaron de calle y siguieron derecho por otro lado. Esas historias a mí me parecen impresionantes. O sea, eso es increíble porque yo digo que uno, digamos, que es el que pide, no lo ve, Ujú. pero la persona que le va a hacer el daño a uno ve un mundo de gente o aparece una multitud de la nada. Y hay muchas historias también de otras personas que conocemos que son así y eso lo salva. Sí, incluso yo diría, siento yo que el contacto con las ánimas, el contacto cuando se hace algo con las ánimas del purgatorio, yo creería que no es algo que le dé miedo a las personas. ¿Pero por qué? Yo siento que, yo no sé si son ánimas del purgatorio o qué serán, pero en la anterior casa que vivía mi papá, esa casa quedaba diagonal a un osario, que era el osario exactamente de la iglesia del Parque de Boston, que la iglesia es de San Juan Bosco. Ujú. Y el osario queda debajo de la iglesia y detrás, o sea, tiene una parte que es por debajo y por detrás de la iglesia está la otra parte del osario. Y diagonal a la casa de mi papá había, pues, uno incluso se asomaba por la ventana y veía los osarios. Resulta que mi papá y yo nos pusimos a una vez como que a analizar las cosas y nos pareció muy extraño de que, o sea, era un lunes, puede ser lunes, jueves, martes, miércoles, cualquier día de la semana. Y tipo 11 de la noche escuchábamos en la calle como si hubiera un aglomerado de pelados, pues como decir de 18 17 años, como si estuvieran todos como, como que charlando entre ellos y como que se escuchaban las risas, Ujú. pero no se escuchaba tenebroso, sino como que se escuchaban las risas, como que va, como si estuviera riendo una manada de gente junta. Y también habían otras noches en las que se escuchaban como unos niños, pero como los niños cuando juegan, que se ríen así como que, pues que se ríen Sí, jugando. Y eso le pasó a mi papá y a mí, y escuchamos eso y nosotros decíamos como tan raro. O sea, y yo la verdad, a mí no me daba miedo, sino que yo decía como que hoy a esta hora, qué pelados que están en haciendo la un parche calle. hoy, o sea, qué pelados están saliendo hoy, un lunes a las 7 de la noche, un martes a las 7 de la noche. Entonces yo me asomaba y yo no veía nada. Y entonces resulta que empezamos a hablar con vecinos y todos también escuchaban eso. Uy, Y no, una qué vez miedo. una tía mía fue a la casa y se quedó a dormir. Y entonces ella llegó y nos contó el otro día como que, hey, ¿no? Y pues como que tan raro. Ella preguntó que si había un colegio cerca. Entonces, que sí, el colegio queda también justo diagonal. Entonces yo como que, ¿será que ayer tenían una fiesta en el colegio? Porque escuché que manada de muchachos como riéndose. Entonces Uy, nosotros le no. dijimos como que no, pues la verdad eso es normal, como que siempre escuchamos Siempre eso se por la escucha. noche, pero pues no nos asusta ni nada, pero sí se escucha como en la calle eso. Y es porque, y entonces, bueno, hablando con los vecinos y hablando con todo el mundo, a todos les pasaba y se llegó a la conclusión de que todo eso era porque son las ánimas de personas que están en los osarios, que puede que no hayan trascendido y se quedan en este plano haciendo cosas, haciendo incluso su vida cotidiana y se quedan en este plano y uno no las ve. O sea, entonces pues yo digo que las ánimas de purgatorio tal vez son encuentros que no son tenebrosos, sino que son como que uno lo siente como normal. Porque, por ejemplo, yo no sé si eso contarlo como algo de ánimas de purgatorio, pero se puede decir que son ánimas que están por ahí divagando y no son malas. Y pues a mí y a nadie nos daba miedo, simplemente era como que qué curioso eso que está sucediendo. Sí, son almas que se quedan tal vez aferradas al plano físico y no pueden trascender, ya sea porque tienen que, ¿cómo se dice eso? Como pagar, por decirlo así, las cosas malas o lo que no hicieron del todo bien acá en la tierra y como seguir, o porque no se dieron cuenta que se quedaron pues Sí, sin vida, porque muchas veces dicen que
las personas que mueren repentinamente y todo eso se pueden quedar más fácil estancadas porque no se dan cuenta que ya, o sea, que ya se murieron, porque es como que si fue cuando se quedan dormidas, o sea, despiertan y es como que, Ujú. ay, bueno, voy a hacer lo mío, Y no al sé qué. siguiente. Sí, siguen ahí, se quedan ahí estancados y vuelven a repetir como cosas del pasado que ya, o sea, o sea, ya no pueden hacer nada nuevo, sino como que se quedan reviviendo recuerdos, dicen eso también. Incluso ahí está lo que, pues si quieren saber más de eso, hay una película que lo explica muy bien y es El Sexto Sentido, que es sobre Nunca la he visto. un niño que puede ver almas que están en pena y son almas que ellos creen que siguen vivos y el niño se encarga. Y bueno, la película se sitúa bueno, trata como de basarse en que el niño ayuda a esa persona como a pasar de plano. Ujú. Ya no les cuento más para que se la vean. Se Para que llama se la Sexto vean. Sentido. Habla mucho sobre eso. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho esa primera parte del especial del mes de noviembre, De que es las sobre las ánimas. ánimas. Y recuerden suscribirse, darle me gusta y que estamos en Facebook, Spotify, TikTok, Instagram y YouTube. YouTube. Para que nos sigan, Todos como hablando y ya. todas como hablando ya, para que se suscriban, le den me gusta, nos comenten y nos envíen sus historias si quieren que las comentemos por acá. Y también que nos digan qué tema les gustaría que tratáramos. Y esperamos que hayan disfrutado bastante este episodio. Si quieren mandarnos sus historias, de aquí les damos el correo. Ahí nos pueden escribir las historias. Y para finalizar también, les queremos dar un agradecimiento por tanto, pues porque nos acogieron muy bien, por el apoyo que nos están dando en todas las redes sociales. Muchas gracias. Todo esto nos ayuda a tener como más motivación para seguir haciendo más capítulos y creando mucho más contenido que a ustedes les guste, que ustedes también mismos nos pueden proponer qué hacer. Y muchas gracias. Estamos haciendo las cosas para que también les guste a ustedes lo que están viendo y esperamos seguir creciendo todos como comunidad y siempre para arriba. Gracias. Y nada, Nos chao vemos, muchachos. nos vemos en el siguiente capítulo también del mes de las ánimas. Se vienen más cositas. Adiós.